Érase una vez, en una pequeña aldea en las colinas de Judea, vivían Zacarías y Elisabet, una pareja de ancianos justos que amaban profundamente a Dios. Ambos descendían del linaje sacerdotal, y Zacarías servía como sacerdote en el templo. Aunque eran personas de fe, había algo que les causaba tristeza. No podían tener hijos. Elisabet era estéril, y ahora que ambos eran mayores, parecía imposible que tuvieran un hijo. Pero Dios tenía un plan especial para ellos, uno que cambiaría sus vidas y sería parte del plan más grande para la redención del mundo. Y todos los días, Zacarías cumplía fielmente con sus deberes en el templo, orando y ofreciendo sacrificios. Un día, mientras estaba sirviendo en el lugar santo, algo asombroso sucedió. Un ángel del Señor llamado Gabriel se le apareció junto al altar del incienso. Zacarías se llenó de miedo, pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Preparará el camino del Señor con el espíritu y poder de Elías». Zacarías, sorprendido por el mensaje, dudó y preguntó: «¿Cómo puedo estar seguro de esto? Soy viejo, y mi esposa también es de edad avanzada». Entonces el ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, y estoy en la presencia de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Pero como no creíste mis palabras, que se cumplirán en su debido tiempo, quedarás mudo hasta el día en que esto suceda». Después de eso, Zacarías salió del templo, incapaz de hablar, y la gente se dio cuenta de que había tenido una visión. Elisabet, por su parte, quedó embarazada, tal como el ángel había dicho, y durante 5 meses permaneció en silencio, maravillándose de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ella decía: «El Señor ha hecho esto por mí. En estos días ha mostrado su favor y ha quitado mi vergüenza entre la gente». Hasta que un día, cuando Elisabet estaba en su 6º mes de embarazo, algo aún más asombroso sucedió. Dios envió al ángel Gabriel a una joven virgen llamada María, que vivía en Nazaret. Le anunció que daría a luz al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. María, al escuchar que su pariente Elisabet también estaba embarazada, decidió visitarla. Cuando María llegó a la casa de Elisabet y la saludó, el bebé en el vientre de Elisabet saltó de alegría. Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Este encuentro fue una señal de que Dios estaba cumpliendo su plan de salvación, y Juan ya estaba comenzando su papel de anunciar al Mesías, incluso antes de nacer. Cuando llegó el momento, Elisabet dio a luz a un niño sano. Sus vecinos y familiares se alegraron con ella, porque Dios había mostrado gran misericordia. En el día del 8º día, cuando debían circuncidar al bebé, todos asumieron que lo llamarían Zacarías, como su padre. Pero Elisabet dijo: «No, su nombre será Juan». Como nadie entendía por qué, le preguntaron a Zacarías, quien escribió en una tabla: «Su nombre es Juan». En ese momento, su lengua fue desatada y comenzó a alabar a Dios. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías profetizó sobre el papel de su hijo, diciendo: «Y tú, mi hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino». Y por eso, Juan creció lleno del Espíritu Santo, viviendo en el desierto, apartado de la vida común. Vestía ropa hecha de pelo de camello, tenía un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Desde joven, Juan sabía que tenía una misión especial.
preparar el corazón del pueblo para recibir a Jesús, el Mesías. A su tiempo, comenzó a predicar en el desierto de Judea, diciendo: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Su mensaje era claro y poderoso. El pueblo debía abandonar sus pecados, volver a Dios y estar listos para recibir al Salvador. Multitudes acudían a Juan desde Jerusalén, Judea y los alrededores del Jordán. Escuchaban su mensaje y confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán como señal de arrepentimiento. Por eso, llegó a ser conocido como Juan el Bautista. No temía hablar la verdad, incluso cuando era difícil. Cuando los fariseos y saduceos, los líderes religiosos de la época, se acercaron a él, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién les dijo que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento». Juan les recordaba que no bastaba con decir que eran descendientes de Abraham. Necesitaban un cambio genuino en su corazón. El mensaje de Juan también estaba lleno de esperanza, porque hablaba de alguien mucho más grande que él. Decía: «Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí viene alguien más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Con estas palabras, Juan apuntaba a Jesús, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Hasta que un día, mientras Juan bautizaba en el Jordán, Jesús vino desde Galilea para ser bautizado por él. Juan, al reconocer quién era Jesús, intentó detenerlo, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió: «Hazlo ahora, porque es necesario que cumplamos con toda justicia». Juan obedeció. Y cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en él me complazco». Este momento marcó el comienzo del ministerio público de Jesús y confirmó que él era el Hijo de Dios. Juan continuó predicando con valentía, incluso cuando su mensaje lo llevó a enfrentarse a Herodes Antipas, el gobernante de Galilea. Juan denunció públicamente a Herodes por casarse con Herodías, la esposa de su hermano, porque esto iba en contra de la ley de Dios. Herodes, molesto por las palabras de Juan, lo encarceló. A pesar de estar en prisión, Juan no dejó de confiar en el plan de Dios, aunque en un momento de duda envió a sus discípulos a preguntar a Jesús: «¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?». Jesús respondió con amor y afirmó su identidad diciendo: «Vayan y cuenten a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio». Y desde ese día quedó claro que Juan había cumplido su propósito: preparar el camino para Jesús. Aunque más tarde fue ejecutado por orden de Herodes, el impacto de Juan fue profundo. Jesús mismo dijo: «De todos los nacidos de mujer, no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista». La historia de Juan el Bautista nos enseña muchas lecciones importantes. Primero, nos muestra que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Desde antes de que naciera, Dios ya había planeado que Juan sería un profeta que prepararía el camino para el Mesías. Esto nos recuerda que nuestras vidas también tienen un propósito especial en el plan de Dios. También aprendemos que la obediencia a Dios requiere valentía. Juan no temió hablar la verdad, incluso cuando enfrentó oposición y peligro. Su vida nos inspira a ser valientes y a compartir el mensaje de Dios con amor y sinceridad, sin importar las circunstancias. Finalmente, la historia de Juan el Bautista nos enseña que
El arrepentimiento es el primer paso para recibir a Jesús. Juan predicó el arrepentimiento porque sabía que un corazón arrepentido está preparado para recibir la gracia de Dios. Esto nos invita a examinar nuestras vidas, confesar nuestros pecados y volvernos a Dios con un corazón sincero. Hoy, el ejemplo de Juan el Bautista sigue inspirándonos a vivir con propósito, valentía y humildad. Su vida fue un testimonio del poder de Dios y de su plan de salvación, mostrándonos que el verdadero gozo se encuentra en apuntar a Jesús, el Salvador del mundo. Al principio, Dios creó el mundo. En solo 6 días hizo el sol, la luna, las estrellas, la tierra y los océanos, las plantas, los animales y finalmente a los seres humanos. Llamó a todo bueno, pero los seres humanos eran especiales porque podían hablar con Dios, amar y tomar decisiones. Dios hizo un hermoso jardín para los primeros humanos, Adán y Eva. Podían comer de cualquier árbol excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que comer de este árbol causaría cosas malas. Pero una serpiente astuta, la más inteligente de todas las criaturas que Dios había hecho, los engañó para que comieran el fruto. Cuando lo comieron, todo cambió. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y se sintieron avergonzados. Debido a que no escucharon, el dolor, la tristeza y la muerte entraron al mundo y Dios los expulsó del jardín. Pero Dios no los dejó sin esperanza. Hizo una promesa. Algún día alguien especial vendría a arreglar todo y los traería de vuelta a Él. Por muchos, muchos años, el pueblo de Dios esperó por esta promesa. Esta promesa se transmitió a través de generaciones por héroes de la fe, como Noé, quien construyó un enorme barco para salvar a su familia y a los animales del gran diluvio. Abraham, quien dejó su hogar porque confiaba en la promesa de Dios. Moisés, quien sacó al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Y David, un joven que derrotó a un gigante y se convirtió en rey. Todas estas historias tenían algo en común. Mostraban que Dios siempre cumple sus promesas y que estaba planeando algo asombroso. Todos los profetas que podían hablar los mensajes de Dios hablaban de un Mesías venidero, un rey que salvaría a todos y cuyo reino duraría para siempre. Muchos años después, un bebé nació en un lugar humilde, un establo donde dormían los animales. Ese bebé era Jesús, el que todos habían estado esperando, el héroe prometido hace mucho tiempo. Desde su primer aliento fue claro que era especial. Los ángeles cantaron, los pastores lo visitaron y sabios de tierras lejanas le trajeron regalos. Jesús creció y se convirtió en un hombre que hizo cosas asombrosas. Sanó a personas enfermas solo tocándolas o con una palabra. Hizo que los ciegos volvieran a ver e incluso calmó tormentas. Contaba historias que hacían que las personas pensaran y sintieran de manera diferente sobre la vida. Mostró amor a todos, incluso a aquellos que usualmente eran ignorados o despreciados. Pero no todos estaban contentos con Jesús. Algunos tenían miedo del cambio que Él representaba. No entendieron que Él era el Rey prometido por Dios y conspiraron contra Él. Jesús fue traicionado por un amigo, y aunque no había hecho nada malo, fue castigado como un criminal. Jesús murió en una cruz, una forma terrible de morir. Parecía que la esperanza había muerto con Él, pero 3 días después, algo increíble sucedió. Jesús resucitó. Esto demostró que ni siquiera la muerte es más poderosa que el amor de Dios. Fue la prueba de que Jesús realmente era el enviado por Dios para salvarnos y abrirnos el camino al cielo. Hace mucho, mucho tiempo, después de que Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, ellos viajaron por el desierto hasta un lugar llamado Monte Sinaí. Dios los había salvado de la esclavitud y ahora quería darles reglas especiales para vivir. Reglas que les ayudarían a ser buenos entre ellos y a mantenerse cerca de Él. Moisés subió solo al alto y rocoso Monte Sinaí. La montaña estaba cubierta de nubes espesas y había truenos y relámpagos. Era un poco aterrador, pero Moisés sabía que era importante porque Dios mismo iba a hablar con él allí. Dios habló con Moisés en la montaña durante 40 días y 40 noches. Le dio a Moisés 10 reglas muy importantes, que llegaron a conocerse como los 10 mandamientos. Estas no eran simplemente cualquier regla, eran la manera de Dios de mostrarle al pueblo cómo vivir en paz entre ellos y ser fieles a Él. Cuando Moisés bajó de la montaña, trajo 2 tablas de piedra con él.
Los mandamientos estaban escritos en estas tablas para que todos pudieran recordarlos. Los mandamientos decían: «No tendrás otros dioses delante de mí», lo que significaba que los israelitas solo debían adorar al único y verdadero Dios. «No te harás ningún ídolo», lo cual significaba que Dios no quería que las personas adoraran estatuas o imágenes como si fueran dioses. «No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano», lo que significaba que debían hablar del nombre de Dios con respeto y no de manera descuidada. «Recuerda el día de reposo para santificarlo». Quería que un día a la semana descansaran y pensaran en Dios, así como Dios descansó en el séptimo día cuando creó el mundo. «Honra a tu padre y a tu madre». Esto significaba que debían respetar y cuidar a sus padres. «No matarás», lo que significaba que la vida es preciosa y debían protegerse unos a otros. «No cometerás adulterio». Dios quería que los esposos y esposas fueran fieles entre sí. «No robarás», lo que significaba que tomar algo que no es tuyo está mal. «No darás falso testimonio contra tu prójimo». Esto significaba que mentir sobre otros es perjudicial. «No codiciarás», lo que significa no sentir envidia de lo que tienen los demás. El pueblo prometió seguir estos mandamientos, y Moisés los ayudó a entender lo que cada uno significaba. Los 10 mandamientos fueron un regalo para ayudar a los israelitas a comprender lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eran reglas para vivir que los mantendrían seguros y felices. La historia de Moisés y los 10 mandamientos nos enseña que Dios nos dio estas reglas porque nos quiere mucho y quiere que vivamos felices y en paz. Al seguir estas reglas, aprendemos a ser buenos amigos, a respetar a nuestras familias y a cuidar a los demás. Dios sabía que, si todos tratamos a los demás con amor y hacemos lo correcto, el mundo sería un lugar más bonito y feliz. Así que, cada vez que tengas que tomar una decisión, recuerda las enseñanzas de los 10 mandamientos y piensa en cómo puedes hacer lo que es bueno para ti y para los demás. De esta manera, todos podemos ayudar a que el mundo sea un lugar mejor. Érase una vez, en la tierra de Israel, un niño llamado Samuel que vivía en el templo del Señor. Pero la historia de Samuel comenzó mucho antes de su nacimiento, cuando su madre, Ana, sufría mucho porque no podía tener hijos. Ana oraba todos los días, llorando con su corazón roto, pidiéndole a Dios un milagro. Un día, mientras estaba en el templo, Ana hizo una promesa a Dios: «Si me das un hijo, lo entregaré para que te sirva toda su vida». Dios escuchó las oraciones de Ana y le dio un hijo, al que llamó Samuel, que significa Dios escuchó. Cuando Samuel aún era muy pequeño, Ana cumplió su promesa y lo llevó al templo, dejando que creciera bajo el cuidado del anciano sacerdote Elí. Samuel vivía en el templo, un lugar lleno de lámparas doradas, incienso perfumado y el arca del pacto, donde se decía que la presencia de Dios habitaba. Desde su infancia, Samuel sintió que su vida era especial porque estaba dedicada a Dios, y aunque a veces extrañaba a sus padres, sabía que estaba en el lugar donde Dios lo quería. Y todos los días, Samuel vivía una rutina sagrada en el templo. Se despertaba temprano cuando el cielo apenas comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol, y su primera tarea era encender las lámparas del santuario para que nunca se apagaran. Samuel corría de un lado a otro del templo, ayudando al anciano Elí con todo lo necesario. A veces abría las pesadas puertas de bronce del templo y veía cómo la luz del amanecer iluminaba el lugar donde se encontraba el arca del pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Aunque Samuel solo era un niño, entendía que su vida era diferente a la de otros niños de su edad. Mientras sus amigos jugaban en los campos y correteaban por las colinas, él se dedicaba a servir a Dios. Pero a pesar de ser tan joven, Samuel encontraba alegría en sus tareas, sabiendo que cada pequeña cosa que hacía era importante para Dios. Fuera del templo, la vida no era tan tranquila. Los hijos de Elí, Ofni y Finés también servían como sacerdotes, pero no eran como Samuel. No respetaban a Dios y cometían muchos actos malvados, robando de las ofrendas y tratando mal a la gente que venía a adorar. Samuel los veía actuar y se preguntaba por qué no seguían el camino correcto, pero él decidió hacer lo que sabía que era justo. Aunque Ofni y Finés eran mayores, Samuel no permitía que sus malas acciones lo apartaran de servir fielmente a Dios. Mientras tanto, Elí, que ya era anciano, intentaba corregir a sus hijos, pero ellos no le hacían caso. Hasta que un día algo asombroso sucedió. Era una noche tranquila. Las estrellas brillaban en el cielo, y todo el templo estaba en silencio. Samuel, como siempre, dormía cerca del arca del pacto, donde sentía que estaba más cerca de Dios. De repente, en medio de la calma, Samuel escuchó una voz que lo llamaba. «¡Samuel! ¡Samuel!».
Samuel se levantó rápidamente, su corazón palpitando de emoción. Pensando que Elí lo necesitaba, corrió hacia la habitación del anciano sacerdote y con una pequeña reverencia le dijo: «Aquí estoy, ¿me llamaste?». Elí, un poco confundido y soñoliento, lo miró y le respondió: «No te he llamado, Samuel, vuelve a dormir». Samuel, desconcertado, regresó a su cama y se acomodó de nuevo bajo sus mantas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que escuchara la voz otra vez: «Samuel». El niño, sin dudarlo, se levantó y corrió de nuevo hacia Elí. «Aquí estoy, ¿me llamaste?». Elí negó una vez más haberlo llamado, y Samuel, aunque algo confundido, volvió a su cama. Cuando la voz lo llamó por tercera vez, Samuel se apresuró de nuevo hacia Elí. «Aquí estoy», dijo con la voz un poco más agitada. Fue en ese momento que Elí comprendió que no era él quien llamaba a Samuel, sino Dios. Con calma le dijo a Samuel: «Si vuelves a escuchar la voz, responde así: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel, con el corazón acelerado, volvió a su cama, sabiendo que algo especial estaba por suceder. Y por eso, cuando Samuel escuchó la voz de nuevo, respondió con valor: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Entonces Dios comenzó a hablarle. Le dijo a Samuel que estaba triste y enojado porque Elí no había corregido a sus hijos, Ofni y Fines, y que por eso algo terrible sucedería a su familia. Samuel, siendo tan joven, escuchó todo con atención, pero su corazón se llenó de preocupación. Sabía que este mensaje era difícil y que podría causar mucho dolor a Elí, a quien él respetaba y veía casi como un abuelo. Cuando Dios terminó de hablar, Samuel quedó en silencio, meditando en lo que acababa de escuchar. Al día siguiente, cuando el sol ya brillaba sobre el templo, Samuel no sabía cómo contarle a Elí lo que Dios le había dicho. Temía que Elí se sintiera herido o enojado. Pero Elí, sabiendo que Dios había hablado, llamó a Samuel con ternura y le dijo: «Hijo mío, cuéntame todo lo que el Señor te ha dicho. No me ocultes nada». Samuel, con un nudo en la garganta, le contó todo, palabra por palabra. Cuando terminó, Elí, en lugar de enojarse, aceptó el mensaje con humildad. «Él es el Señor. Que haga lo que le parezca mejor», dijo con serenidad. Aunque las palabras eran duras, Samuel se sintió aliviado por la sabiduría y la paz de Elí. Hasta que finalmente las palabras de Dios se cumplieron. Tiempo después, los filisteos, enemigos de Israel, atacaron al pueblo, y el ejército israelita fue derrotado en una batalla terrible. Los líderes israelitas, creyendo que podían ganar la guerra llevando el arca del pacto con ellos, decidieron sacarla del templo. Ofni y Fines, los hijos de Elí, fueron los encargados de llevar el arca. Cuando los soldados vieron el arca, gritaron de alegría, creyendo que la victoria estaba asegurada. Pero no era así. Dios no estaba contento con Israel, y los filisteos, llenos de valentía, derrotaron nuevamente al ejército israelita, matando a Ofni y Finés y capturando el arca del pacto. Un mensajero escapó del campo de batalla y corrió hasta el templo. Allí, Elí, que ya estaba casi ciego, esperaba ansiosamente noticias. El mensajero, con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza, le contó a Elí la terrible noticia: «Israel ha sido derrotado, tus hijos Ofni y Finés han muerto, y el arca del pacto ha sido capturada». Al escuchar esto, Elí cayó de su silla y murió. Todo lo que Dios había dicho a Samuel se cumplió. Fue un momento de gran tristeza para Israel, pero también fue el comienzo de algo nuevo. Samuel, aunque aún joven, sabía que Dios lo había elegido para guiar a su pueblo. Y desde ese día, la vida de Samuel cambió para siempre. Dios estaba con él en todo lo que hacía, y cada vez que Samuel hablaba, sus palabras se cumplían, porque no eran solo sus palabras, sino las de Dios. La gente de Israel comenzó a reconocer que Samuel era un profeta de Dios, y vinieron de todas partes para escuchar su sabiduría. Aunque Samuel aún era joven, ya era respetado por todos, porque la presencia de Dios estaba con él. Con el tiempo, Samuel no solo se convirtió en profeta, sino también en juez y líder de todo Israel, guiando al pueblo por el buen camino y ayudándoles a volver a Dios. Samuel enseñaba al pueblo a dejar atrás sus ídolos y a confiar en el único y verdadero Dios, que siempre había estado con ellos, incluso en los momentos difíciles. Samuel se hizo famoso por su dedicación a la justicia y su amor por Dios. A diferencia de los hijos de Elí, Samuel siempre escuchaba la voz de Dios y obedecía, sin importar lo difícil que fuera el mensaje. Y así, bajo su liderazgo, el pueblo de Israel comenzó a vivir en paz, adorando nuevamente a Dios con todo su corazón. La moraleja de esta historia es que Dios siempre está buscando personas con corazones dispuestos a escuchar y obedecer su voz, sin importar la edad que tengan. Samuel era solo un niño cuando Dios lo llamó, pero su disposición a decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha»,
lo convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Al igual que Samuel, todos podemos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas si estamos atentos y abiertos a lo que Él quiere decirnos. No importa lo jóvenes o inexpertos que nos sintamos. Si confiamos en Dios y hacemos lo correcto, podemos hacer grandes cosas para su reino. Así como Samuel, tú también puedes ser valiente y escuchar la voz de Dios. Hola, sean bienvenidos todos los estudiosos y estudiantes de la Biblia. Un saludo muy cordial para ti que estás viendo nuestro video de hoy. Estás en Mi Iglesia en Casa Quiz, el lugar donde aprendemos de la Biblia de una manera divertida. Si eres nuevo por aquí, voy a invitarte para que te suscribas a nuestro hermoso canal. Además, síguenos también en todas nuestras redes sociales, las cuales estás viendo en este momento en tu pantalla. Estamos subiendo contenido súper interesante para aprender más y más de la Biblia. En esta ocasión te tengo 10 preguntas acerca de Abraham, muy fáciles y muy sencillas. Te haré la pregunta y tendrás 5 segundos para pensar y darme tu respuesta correcta en la cajita de comentarios antes de que aparezca la respuesta en la pantalla. Al final, debes sumar todos los puntos positivos que tengas y así sabrás en qué nivel estás en cuanto a conocimiento bíblico se refiere. Así que acomódate porque ya vamos a iniciar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comencemos! Primera pregunta, ¿cuál era el nombre de Abraham antes de que Dios se lo cambiara? Tus 5 segundos comienzan ahora. Y la respuesta correcta es Abraham. Puedes encontrarlo en Génesis capítulo 17, versículo 5. Segunda pregunta, ¿cómo se llamaba la esposa de Abraham? Tus 5 segundos comienzan ahora. La respuesta correcta es Sara. Puedes encontrarlo en Génesis capítulo 11, versículo 29. Pregunta número 3. ¿Qué ciudad natal abandonó Abraham cuando Dios le pidió que se mudara a una tierra desconocida? Tus 5 segundos comienzan ahora. Y la respuesta es Ur de los Caldeos. Puedes encontrarlo en Génesis capítulo 11, versículo 31. Pregunta número 4. ¿Qué promesa hizo Dios a Abraham con respecto a sus descendientes? Tus 5 segundos comienzan ahora. La respuesta es que serían tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Puedes encontrarlo en Génesis capítulo 22, versículo 17. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamó el hijo que tuvo Abraham con su sierva Agar? Tus 5 segundos comienzan ahora. Y la respuesta es Ismael. Puedes encontrarlo en Génesis capítulo 16, versículo 15. Pregunta número 6. Cuando Dios probó la fe de Abraham, ¿qué le pidió que hiciera con su hijo? Tus 5 segundos comienzan ahora. Y la respuesta es que lo sacrificara en el monte Moriah. Puedes encontrarlo en Génesis capítulo 22, versículo 2. Pregunta número 7. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Tus 5 segundos comienzan ahora. Y la respuesta es Lot. Puedes encontrarlo en Génesis capítulo 11, versículo 31. Pregunta número 8. ¿Qué pacto físico estableció Dios con Abraham y sus descendientes? Tus 5 segundos comienzan ahora. Y la respuesta es, el pacto fue la circuncisión. Puedes encontrarlo en Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11. Pregunta número 9. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿quiénes fueron las 2 personas que acompañaron a Lot? Tus 5 segundos comienzan ahora. La respuesta es sus 2 hijas. Puedes encontrarlo en Génesis capítulo 19, versículos 15 y 16. Y la última pregunta, pregunta número 10. ¿Por qué ciudades intercedió Abraham a Dios para que no las destruyera? Tus 5 segundos comienzan ahora. Y la respuesta es por Sodoma y Gomorra. Puedes encontrarlo en Génesis capítulo 18, versículos 22 al 32. Muy bien, llegó la hora de la verdad. Vamos, revisa tus respuestas. Si respondiste de manera correcta de 1 a 3 preguntas, entonces eres un estudiante de la Biblia principiante y debes seguir aprendiendo mucho más. Si respondiste de 4 a 7 preguntas, eres un estudiante bíblico intermedio. Pero si respondiste de 8 a 10 preguntas correctamente, entonces eres un estudiante bíblico experto. Déjame saber, por favor, en la cajita de comentarios escribiendo cuántos aciertos tuviste en este quiz y en qué nivel te encuentras. Si te ha gustado nuestro video, entonces por favor déjanos tu like y por favor compártelo en tu WhatsApp, en tus redes sociales, con tus familiares, amigos, conocidos, en fin, con todo el mundo. Nos vemos en nuestro siguiente video. ¡Chao, chao!